Pues tiempo de tertulia, tiempo para analizar todo lo ocurrido durante este fin de semana y como no podía ser de otra manera, en primer lugar presento a mi compañero Roberto González. Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillem. Bienvenido y empezamos por la Unión Deportiva Lanzarote, por ese partido que tuvo de todo un poco, tuvo goles, tuvo emoción, tuvo cambios de guión, tuvo expulsiones, tuvo polémica. Así que Robert, todo tuyo, empezamos con tu valoración personal, ¿qué te pareció el partido? Y luego si te parece ya le explicamos al oyente, o según tu criterio, lo que viste. ¿Qué ocurrió en esos últimos 10 minutos? Porque sabemos que en tercera división es difícil tanto meter como encajar goles y vimos hasta 4 en apenas un impasse de 10 minutos. Robert, un titular que te dejaría el partido y coméntame un poquito el meollo de la cuestión. 11 contra 11, Lanzarote bien y superior al Villa de Santa Brígida. A partir de la expulsión de Keita en ese 52-53 de la segunda parte, se igualan las tornas, pero el Lanzarote no estaba mal. Y hay una acción que luego comentaremos que marca el desarrollo del partido. Sí que es cierto que el árbitro se equivoca, no es falta y muchísimo menos tarjeta. A raíz de esa falta viene el empate del Villa de Santa Brígida y a partir de ahí el Lanzarote no sabe jugar esos minutos. Yo creo que pierde la cabeza y tira por la borda todo el buen trabajo que había realizado durante los 80 anteriores. Creo que es una pena que haya dejado escapar una victoria, aunque como tú me preguntas el titular, y a mí me gusta siempre decir exactamente lo que yo pienso, creo que hay una situación, además de todo lo que comentaremos. Mateo García da entrada a José Pérez en el minuto 88 de partido con 1-3 en el marcador. Creo que es una decisión errónea, creo que no tenía ningún sentido y creo que hay que manejarse mucho mejor en los códigos del fútbol con jugadores tan importantes como el capitán rojillo a José Pérez. Bueno, pues antes de llegar a ese tramo final, a esos últimos minutos, veíamos ahora en imágenes para aquellos telespectadores que estén siguiendo este directo Marca desde la tele, los oyentes de radio evidentemente no lo podrán apreciar, pero ese gol de Rodrigo que ponía, para que el oyente también, aquel que no haya ido a Ciudad Deportiva, entienda qué ocurrió en el partido, 0-0 en la primera parte, dos equipos batalladores, dos buenos equipos, el Villa está haciendo una gran campaña, la Unión Deportiva Lanzarote más lo mismo, estuvo bien este fin de semana, se puso por delante 1-0 con gol de Rodrigo, ese gol ahí es en esa especie de melé dentro del área que acaba es una buena acción, finalmente perforando la meta, y llegamos al minuto 82. Falta inexistente, muy protestada, sobre todo a posteriori, porque desencadenó un gol, porque realmente, sí, pero realmente, entre comillas, faltas que no son, que se pitan, hay muchas a lo largo de un partido, lo que pasa es que el desencadenante es que esa falta acabó en el empate del Villa. Es la mala suerte que tiene el colegiado. La única mala suerte que tiene el colegiado es que esa falta acaba en gol. Pero la realidad es que no es falta, es un error grosero del colegiado, aparte impropio de un árbitro de tercera división, porque el jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, Gonzalo Di Renzo, salta más, se anticipa y en todo caso el que golpea o el que llega tarde es el jugador del Villa de Santa Brígida. Es en la frontal, es una falta que después, aún encima tiene la mala suerte la Unión Deportiva Lanzarote de que pega en la barrera y despista a Ruimán y se convierte en el 1-0. Y a partir de ahí sí que todo lo que pasa es un despropósito. Ahí vemos como Adrián Machín se la juega de penúltimo, vemos la contra, ahí la coge Lucas Acosta, ahí, el mejor jugador del Villa de Santa Brígida, y mira qué golazo marca, tocadita al palo. Bien, la verdad que... Todo esto en apenas 3 minutos, sí, 3-4 minutos. Ahí ya el equipo estaba totalmente desarmado. De hecho, Robert, si te fijas, la celebración del empate y era como muy bueno, para un resultado muy bueno. Porque es que el Lanzarote había sido mejor. El Lanzarote incluso con 10, y ahí está Raúl, que también comete un error gravísimo, llegando tarde y golpeando al jugador. Dudábamos si era dentro o fuera. Lo hace muy bien, ¿eh? Sí, lo hace bien, pero yo no le recuerdo a Raúl en los últimos 2 años un error así. Podía haberlo tapado y va ahí abajo y le da. Después aún encima hace un paradón Ruimán, hizo otro en la primera parte, y en el rechazo está más listo Santi Domínguez el Chicha para hacer el 1-3. Aquí después el Lanzarote lo intentó, pero la realidad es que ya estaba desquiciado. Creo que había perdido los papeles, el equipo no, todo bueno que hizo en esos primeros minutos o en esos, hasta yo diría antes del empate, incluso con un jugador menos, el Lanzarote estuvo bien. Gonzalo Di Renzo tuvo el 2-0 en una contra que toca a Carlos y da en el poste. Posiblemente podía haber entrado perfectamente. Es un trayazo tremendo del mejor jugador de
de la tercera división, Gonzalo Di Renzo, en un partido otra vez espectacular, el argentino. Y la verdad es que una pena que en 10 minutos embarres y estropees todo el trabajo realizado en los 80 anteriores. Bueno, pues derrota de la Unión Deportiva Lanzarote, que se queda sin premio este fin de semana después de hacer un buen partido, pero en este caso pues tuvo muchos condicionantes desfavorables, esa falta que tuvo la mala suerte a la postre, que además acabó en el empate del Villa Santa Brígida, que por otro lado pues también, como siempre digo, hay componentes futbolísticos que no puedes controlar, como precisamente ese error arbitral. Luego sí que es verdad que seguramente haciendo un ejercicio de reflexión, no lo sé, seguramente tú hablabas de desquicia, hablabas de salirse un poco del partido por esa acción, y sí que es cierto que bueno, al final son muchos componentes de muy poco tiempo que privó a la Unión Deportiva sumar puntos. Una Unión Deportiva Lanzarote que no encaja 3 goles nunca. Y los encaja en 10 minutos. De hecho, este año está encajando bastante más de lo que nos teníamos acostumbrado el año pasado. 3 en 10 minutos, Guille. No, pero ya hemos visto un par de partidos donde ha encajado. El año pasado, meterle 2 goles, 1 era difícil, 2 era prácticamente imposible. De hecho, muy pocos partidos le metieron. Y este año ya contra la Unión Suriaiza, hay un par de partidos en los que ha encajado 2 goles, 3. Pero bueno, aún así, el equipo está octavo, está relativamente cerca de playoff. Es verdad que luego tendremos que ver cómo se vuelven a reubicar las posiciones en base a los partidos que tienen aplazados. La Unión Deportiva Lanzarote, en este caso, cuenta con algún partido menos que los equipos que la anteceden en la tabla, así que veremos dónde quedaría ubicado finalmente cuando se igualen las fuerzas en cuanto a partidos disputados. De momento, octava posición, así que invariable la situación de la Unión Deportiva Lanzarote, repito, después de quedarse vacío 2-3 en este último partido. Y nos vamos, Robert, al sur, y a la Unión Suriaiza le sigue costando sumar de 3, todavía no lo ha conseguido esta temporada. Mala suerte, ahí estamos viendo imágenes del partido ante la Unión Deportiva Ibarra, porque en el 93 vuelve a dejar escapar una oportunidad de oro para llevarse 3 puntos. Para mí no fue mala suerte, Guille. Yo creo que el Unión Suriaiza hizo un partido horrible, uno más, muy parecido al del Gran Tarajal, muy errático, fuera de posición varios jugadores. En mi opinión, el 11... Bueno, hombre, pero llegado al 93 que te empaten... Es que ya lo tenían que haber empatado antes. Bueno, yo creo pero ya llegas al 93 con 2-1 y ya... El Unión Deportiva Ibarra fue muy superior en la primera y en la segunda parte. Sí que es cierto que la calidad individual de los jugadores del Yaiza compensan a equipos yo creo que inferiores por plantilla al conjunto sureño, pero colectivamente el Unión Suriaiza está muy lejos de lo que seguramente su entrenador quiera. Creo que además con alguna modificación en el 11, con Javi Morales en el centro del campo, muy perdido en el doble pivote con Johnny. Creo que muchos errores, te digo. También ahí veíamos a Adolfo Pérez que acabó expulsado en la primera parte. Yo creo que injustamente, porque yo estaba al lado y realmente si a todos los entrenadores se les midiese igual, ninguno acabaría el partido. Creo que fue una exageración esa expulsión. Pero la realidad es que el equipo no va aquí, el equipo no camina, tuvo alguna oportunidad provocada por la calidad de Ubay, por la intención de Alex Yunes, un Alex Yunes que todavía está lejos de ser ese jugador tan determinante que nos tiene acostumbrados, y después concede muchísimo en la línea defensiva. Creo que son errores más colectivos que individuales, porque aunque acaban siendo errores individuales, creo que forman parte de un bloque defensivo que no es sólido, que le llega muy fácil, que deja tocar muchísimo al rival. Un equipo como el Unión Deportiva Ibarra, hubo fases del partido que la gente aplaudía en la grada, tocando, con un Delfel que no fueron capaces de pararlo, con las llegadas de segunda línea eso que tampoco... Es raro, Robert, porque por eso te digo, los equipos de Adolfo pueden tener más o menos. De hecho, yo recuerdo, no te hablo de la Liga, no te hablo de la Liga Regional, ni incluso referente del buen trabajo que hizo en el Sporting Díaz, pero incluso... No sé si recuerdas esa Unión Deportiva Lanzarote, ¿no? Cuando precisamente económicamente la cosa no estaba bien y al final pues tuvo que armar un equipo con gente de Lanzarote, única y exclusivamente, con algunos conejeros, incluso Robert, que antes de empezar la temporada pues se generaba dudas, ¿no? Del bloque, de si podría, y al final acabó jugando playoff, precisamente porque, bueno, sin tanta calidad, confeccionó un bloque muy competitivo y seguramente si ahora mismo a cualquiera del fútbol le preguntas por Adolfo Pérez, yo creo que casi todo el mundo considera que los equipos de Adolfo son precisamente esos rocosos, difíciles de jugar, que conceden poco, y este año la Unión Suriaiza, por lo menos hasta la fecha, no se ha implantado ese modelo que quiere Adolfo, o no se ha entendido o no está funcionando. Por eso titulábamos algo que no funciona, ¿no? No solo la parte de entrenador, sino también que el mensaje que cada llegue, uno tiene su parte de culpa. Todos tienen sus partes de culpa, seguro. Desde la confección de la plantilla inicial, seguramente faltan jugadores
en algunas de las posiciones, las bajas están lastrando y obligando también a que jugadores, por ejemplo, un jugador que es top en su posición, un central zurdo como Javi Morales, no lo tienen en la tercera división el 90% de los equipos, por no decir el 100%. Y le obliga a Adolfo a jugar en el centro del campo con Javi, muy perdido, y claro, sin posibilidad de tapar todo lo que tiene que hacer, las funciones de un propio medio centro. Pierde cualidades tanto en defensa, al sacarlo de ahí. Y después, el equipo no tiene una idea definida, o por lo menos yo no la veo. Al final te la pueden decir que sí, pero yo por lo menos no la veo. Bueno, de momento el Unión Subieza, que busca su hueco, busca sobre todo yo creo que su camino en esta tercera división, porque ha tenido momentos puntuales en encuentros buenos, pero sí que es verdad que ha tenido bajas, ha tenido entradas, salidas. Para mí creo que, siempre lo he dicho, ha participado poco hasta ahora e incluso pues ahora tendrá que coger ritmo, pero sí que es verdad que depende mucho, aparte de todo lo que comenta Robert, que coincido con él, que es un porcentaje grande del éxito del Unión Subieza, el compactarse, pero otro porcentaje bastante alto, diría que el 30% ofensivamente, es si Alex Yunes está o no está. Si está bien o si no está bien. Ya no solo que juegue, sino que esté bien o que no esté bien. No, participó y se le ve que toda la intención del mundo, todas las ganas, pero todavía está fuera y aún se marca un gol. Porque el Alex Yunes de hace 4 años con Juan Antonio Machín, pues era el Unión Subieza, era bastante parecido, era un equipo que bueno, a priori no era de los favoritos, pero al final acaba ganando porque Alex Yunes hizo un par de temporadas rozando los 20 goles todas ellas, que al final eso te permite estar, por supuesto, salvado e incluso mirando hacia arriba. Robert, nos vamos rápido a la Liga Regional, si te parece, porque duelo de filiales, final de filiales, en este caso la Unión Deportiva Lanzarote B, que creo que ha mostrado sus credenciales haciendo un inicio de Copa, un inicio de temporada sensacional, el equipo de Pepe Corujo, y no sé si sorpresa, el Sporting Tías se coloca también como finalista del otro grupo, así que tendremos una final de filiales. Ahí estamos viendo imágenes de la Unión Deportiva Lanzarote B, que la verdad que han hecho un trabajo muy bueno, los chicos hasta la fecha. Hasta 8 rotaciones metió Pepe Corujo el pasado viernes para imponerse por 2-0 al Puerto del Carmen, en la ciudad deportiva, y en el otro grupo las dudas que se generaban por toda la igualdad con la que habían llegado a la última jornada los equipos, la solventó el empate in extremis en Puerto del Carmen, entre PDC y Altavista, dejando vía libre a que esa victoria del Sporting Tías por 1-5 ante la DASA le diese el pase a la final de filiales, final que se va a jugar el viernes en la Ciudad Deportiva Lanzarote, al tratarse de una copa organizada o con nombre del Cabildo. La instalación es del Cabildo, una Unión Deportiva Lanzarote que parte claramente como favorito, pero un Sporting Tías que seguramente le plante cara al filial rojillo con toda la ilusión del mundo de un grandísimo trabajo que está realizando Jonay Plasencia. De hecho, hablábamos, o leía yo en las redes sociales, ¿no?, un poco a modo de broma, de gracia, hacia Nelson Pérez, que precisamente Nelson, tiñosero y, bueno, yo creo con el sello del Puerto del Carmen prácticamente en son sus colores, pues decían que con ese penalti de Nelson Pérez había conseguido que el Sporting Tías, eterno rival del Puerto del Carmen, se metiese en la final. Sí, la verdad que seguro que no le gustó. Bueno, a Nelson le da un poco igual, tampoco él quiere meter su golito. Sí, él mete su golito y ahí está. Bueno, pues final entre la Unión Deportiva Lanzarote B, y enhorabuena al equipo de Pepe Corujo, que la verdad que ha hecho un inicio de temporada sensacional y es para mí a día de hoy el claro candidato a todo en esta liga regional, que ha ido a menos, incluso las grandes plantillas o los nombres fuertes de otras temporadas. Robert ganó 2-0 al Puerto del Carmen con 7 rotaciones. Claro, por eso te digo, pero ya no solo eso, sino que además se coloca como finalista, ganando todo, con solvencia, con un peso por encima de sus rivales bastante considerable, y no solo eso, que además el grupo del Lanzarote B era más complejo que el de Sporting Tías. Y la verdad que yo creo que, bueno, pocos pelos que poner esta Unión Deportiva Lanzarote, que además este año creo que se ha acertado en la política de fichajes, en la confección de la plantilla, una plantilla joven, una plantilla sobre todo la idea, que puede luchar incluso por ascenso a preferente, pero incluso aunque no sea así, muchos de estos chiquillos te pueden reforzar el primer equipo, que creo que no, que debe ser la idea. O debería ser la idea. Nos vamos rápido a la preferente, Robert. También tuvimos un partido interesante, en este caso ese derbi de la preferente entre el Club Deportivo Taiche y el Club Deportivo Tinajo. Justito, gol de Dylan, marca la diferencia, enlaza 2 derrotas el Tinajo y parece que se vuelve a enganchar como la temporada pasada, en un equipo diésel como el de José Manuel Morán, que va siempre de menos a más y que con el paso de las jornadas ya está metiendo la cabeza entre las primeras posiciones. También recordamos
esa victoria del San Bartolomé ante un rival directo como es la Unión Deportiva Guías, solvente y además con bajas importantes dentro del 11 de Juan Antonio Machín, y una derrota que no ha sabido nada bien en Tías, ese 1-2 ante el Mas Palomas del conjunto de Juan Vidal. Bueno, pues una victoria, una derrota y en este caso el triunfo también del Taiche en el derbi por la mínima ante el Club Deportivo Tinajo, que además yo no sé cómo lo hace Morán, pero seguramente en la semana más complicada por todo lo extradeportivo, ¿no? Esos comunicados, ese enfrentamiento, entre comillas, mediático contra la Unión Suriaiza, con declaraciones de Adolfo asegurando que iba a denunciar al conjunto blanquiazul, la pérdida de un jugador como Seden, que para un Taiche es un jugador, yo creo que vital. Muy importante. Y con todo ello, afronta un derbi, con todo lo que supone además, y es capaz de sacarlo adelante José Manuel Morán, que como siempre digo, es de los entrenadores que menos habla, que menos se le escucha, que menos se le ve, pero de los que mejores resultados consigue en la isla de Lanzarote, no solo en este equipo blanquiazul, sino en su caminar en los últimos años. Si tú te pones a repasar, Robert, lo que ha conseguido Morán con los diferentes equipos en los que ha estado, siempre consiguiendo objetivos y superándolos, incluso los que se le propone. Robert, nos vamos rápido al polideportivo, después de dejar la preferente a la Liga, la Copa Regional y la Tercera División, y nos vamos a hablar del Majet Tías. Nueva victoria, 3 de 4, espectacular. El equipo tiense. Ahí vemos las imágenes. Robert, al final te han dado la razón y este año no parece que vaya a ser tan sufrido como los anteriores, ¿eh? Tampoco soy yo un experto en baloncesto femenino, pero sí que la idea inicial del club era distinta. Tú lo habías comentado en muchas temporadas, eso de a partir de diciembre traemos jugadoras. Que me pareció un error, por cierto. A mí también. Y ahora, pues, no solo la consolidación de las jugadoras del club, sino también las aportaciones de las jugadoras foráneas están haciendo que sume su tercera victoria consecutiva y que ponga caliente una liga femenina que parecía que entre el Tirso, Baracaldo, pues iban a pasearse. Y no es así. Son 3 victorias, muy importantes alguna de ellas, y que dejan al conjunto de Tías en una cuarta plaza y que permite sobre todo ilusionarse con algo más que otras temporadas, ¿no? Que eso ya es mucho para el conjunto lanzaroteño. Hombre, y a nivel informativo, pues no cabe duda de que vemos al Majet Tías en la zona alta y teniendo en cuenta un poco el devenir, el desarrollo de la Liga Femenina 2, del grupo donde competía el equipo lanzaroteño, pues sí que es verdad que eran idénticas las temporadas. El Majet Tías colista o penúltimo, todo el año con derrotas. Claro. Y luego llega un momento, un pequeño sprint de 2-3 meses donde el equipo conseguía salvar la categoría, pero aún así eran temporadas descafinadas incluso para las chicas, porque competir todo el año viendo de abajo. Claro, es que al final, todo, para las chicas, para el club, para nosotros, para los medios de comunicación, al final se hacía, como tú bien dices, una temporada larga y monótona. En este caso, lo que ha generado es una ilusión tremenda, porque ya lo vemos a través de sus redes sociales, lo vemos a través de los medios de comunicación. Están en una dinámica totalmente diferente a otras temporadas, los resultados le están acompañando y sobre todo a nivel numérico encajan poco, se mantienen en resultados bajos y eso les permite estar en los partidos hasta el final. Y después, siempre hay alguna de las jugadoras, en este caso Carolina Mateo, por ejemplo, la que estuvo aquí en marcador, la que marca la diferencia con hasta 14 puntos. Entonces, ahí es donde llegan las victorias y lo que está permitiendo al conjunto de Tías ocupar esa cuarta plaza en la Liga Femenina. 5-5-5-1, victoria 55-51 del Majet Tías ante el Cortegada. Y nos vamos, Robert, al mundo del balonmano. Triunfo también del San José Obrero, del equipo masculino de la Primera Nacional, que a excepción de ese pequeño traspiés o de esa derrota, que también cabe dentro de lo normal, porque estamos hablando de una liga, esta sí que algo más igualada, más competida, que seguramente también la derrota de la semana pasada, Robert, se compense con la victoria ante el Lalín, porque es de los partidos que puedes perder, con lo cual diría que los registros victoria ante el Loar Coruña este fin de semana. Llegaba líder. Estamos hablando de un gran equipo. Y diría, Robert, que pinta muy bien este año. Sí, y fue superior. Lo que pasa es que el partido, como no podía ser de otra manera, fue igualado, pero se mantuvo bien con un grandísimo Javi Santana en portería y con un Ángel Iglesias top en la parcela ofensiva con hasta 9 goles. Un San José que decíamos que lo de la semana pasada había sido un lapsus, que entendíamos que se podía perder un partido, pero que la dinámica es muy positiva y que esta temporada sí que parece que tiene la dirección bien marcada, el equipo dirigido por Iñaki Malumbres. Partido que venía el líder, que venía un OAR con un potencial tremendo, estamos viendo ahí los jugadores, una primera línea enorme,
con muchísimos kilos y que puso muy difícil el choque al conjunto de Tite Roy, pero que al final le permitió, pues, con una gran portería y un Ángel Iglesias muy enchufado, conseguir esa victoria 25-22 y alcanzar de nuevo la parte alta de la clasificación, a la espera de ver cómo se desarrollan esos partidos que quedan atrasados. Bueno, pues el trabajo de Iñaki Malumbres, que después del año pasado, que fue complejo, la verdad, y que seguramente tuvo muchos altibajos, parece que ha encontrado la estabilidad y creo que se está haciendo un muy buen trabajo y sobre todo este año, visto lo visto, pinta muy bien el proyecto del San José Obrero como para dar el salto de nuevo a la División de Honor masculina. Nos vamos a la femenina, en este caso a la Liga ahora, donde compitió el San José Obrero, el CICAR, de David Betancor. Estamos viendo imágenes, Robert, victoria para el CICAR, derrota para el Zonzamas en esta Liga ahora. 21-28 ganó el CICAR contra San Quirche, no pudo el Zonzamas a domicilio también ante el Elda Prestigio, 27-23 cayeron las de Patrio Barambio. Continúan invictas las chicas de David Betancor, que no tuvieron una buena copa, pero sí que están teniendo una liga sensacional y se mantienen en la primera posición de la clasificación con 3 victorias. La verdad que pinta muy bien el año para el conjunto presidido por Juan Carlos Toledo, para el San José Obrero, tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina. La verdad que el mérito del club lanzaroteño a mí me parece grande, porque siempre, locura, yo no sé cómo se hace. Es una locura, es muy difícil. Y otros, incluso otros deportes, otros directivos te dirán, no, es que yo no sé si reciben más o menos ayudas, si tienen más beneficios o menos beneficios, yo no sé cómo lo hacen, pero sé que tienen 2 equipos compitiendo en la categoría que le corresponde y todos los años son capaces de hacer, con los recursos que tengan, que no los sé, no los desconozco, pero son capaces de hacer 2 plantillas competentes, competitivas y que luchan por cosas bonitas. Gestionar la base, de hecho esta semana en el desplazamiento a San Quirche de las chicas las visitó Miguel Ángel, el jugador lanzaroteño que está enrolado en las filas del cadete del Fútbol Club Barcelona, que había formado parte de la plantilla del San José, estuvo allí con ellas, siguen trabajando en la base, siguen haciendo un montón de actividades, que si balonmano playa, que si el torneo no sé qué, al final se mueven y eso les genera pues toda esa posibilidad de después hacer buenos equipos competitivos. Bueno, pues estaba leyendo aquí, Robert, en el digital, en radiomarcalanzarote.com, los nombres de los vencedores de la 12ª Ocean Lava, Damián Martínez y Tessa Cortecas. La verdad que Tessa, que siempre nos tiene acostumbrados a acabar en el cajón, en lo más alto. Sigue compitiendo a muy buen nivel la deportista conejera de adopción. Y Damián Martínez, que fue el vencedor en el cuadro masculino. Toda la información de la prueba y las mejores fotos en radiomarcalanzarote.com. Pues nos quedamos sin tiempo, Robert. Muchas gracias por estar conmigo un lunes más. Nos despedimos de los oyentes de Radio Marca y también de los telespectadores que nos han seguido a través de Lanzarote Televisión.